Un ataque con drones a una base militar de Estados Unidos en Siria ha dejado al descubierto una realidad bastante preocupante. La región está al borde de un nuevo Afganistán, en lo que ya es un ciclo de violencia. La base, que está situada en una zona estratégica en el este de Siria, fue un blanco de un dron suicida que logró evadir las defensas y golpear en sus objetivos. Dieron en el blanco. Muchos de los que nos están viendo tal vez estén preguntando en estos momentos, ¿esta noticia no es vieja? ¿No es de antier? ¿O de hace 5 días? ¿O de 8? No. Es una noticia nueva, de hace apenas unas horas. Lo que sucede es que estos ataques son cada vez más frecuentes, un día sí, otro también, y recientemente parece que todos logran dar en el blanco. Las primeras informaciones no reportan heridos al parecer, pero las imágenes que circulan en las redes sociales están mostrando columnas de humo elevándose desde el lugar del impacto. Eso quiere decir que alguien aquí nos está mintiendo. Este ataque no es un hecho aislado. Hace apenas unos días, para ser concretos 3, en esta misma mesa estábamos anunciando como otro ataque con cohetes, muy distinto al de estos momentos, pero ese fue en la base de Al-Assad en Irak, ¿lo recuerdan? Había dejado a 5 soldados estadounidenses heridos. Uno de ellos incluso al parecer perdió sus extremidades, y eso pues ya nos habla acerca de una escalada muy bien planificada por grupos respaldados por Irán al parecer, pero que en estos momentos ya estarían logrando dar en los blancos, penetrar en los objetivos dentro de las bases estadounidenses en la región y causar un daño mortal. Esto, por supuesto, que ya está logrando que los incidentes sean todavía más preocupantes por la frecuencia y la precisión de estos ataques. Fíjense en un dato que me parece por demás impactante. Desde octubre del año pasado, ¿saben cuántos ataques ha habido en estas bases que han logrado impactar en sus objetivos? 170. 170 ataques contra bases estadounidenses en Siria y en Irak. Es una cifra que ya es alarmante para Washington. 170 ataques exitosos, en su mayoría que han logrado dañar o causar algún tipo de impacto en las bases estadounidenses solamente de Irán y de Irak. Esto no nos lo muestran los medios de comunicación tradicional, por supuesto. La mayoría de estos ataques ya han sido atribuidos sobre todo a milicias respaldadas por Irán que parecen estar llevando a cabo una estrategia de desgaste contra las fuerzas estadounidenses en la región. ¿Qué ha cambiado recientemente para que ahora estos ataques logren ser tan efectivos? ¿Por qué ahora están dando en el blanco? Miren, no es una afirmación, pero es una pregunta. ¿No creen que es mucha coincidencia las frecuentes visitas de, por ejemplo, Sergei Shoigu, que estuvo hace unos días en Irán, y el respaldo ruso a Irán y cómo esto parece ya estar cambiando el fiel de la balanza en la letalidad de los ataques de estos grupos proiraníes en las bases estadounidenses? Pues parece que Estados Unidos ahora sí está un poco preocupado por esto, porque estamos viendo ya un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán en el Oriente Medio, pero también a Irán en estos momentos está siendo respaldado por Rusia y asesorado por Rusia. Así como estamos hablando de incursiones ucranianas en suelo ruso, por otro lado también se están hablando de ataques a bases estadounidenses cada vez más frecuentes, cada vez que dan en el blanco. ¿Qué tan preparados están realmente los soldados estadounidenses entonces para replegar esta nueva ola de ataques que son cada vez más sofisticados? Este tipo de ataques no son una novedad, es cierto, estamos hablando muy frecuentemente de esto, pero ya es una parte de una serie de eventos que parecen formar, si ustedes lo analizan, un patrón muy peligroso, porque hace solamente 3 días hablábamos de cómo 5 estadounidenses resultaron heridos en otro ataque con cohetes en esta base de Al-Assad en Irak, y ahora pues es muy claro que los grupos que están respaldados por Irán y que Irán a su vez cuenta con el respaldo de Rusia, pues están reanudando estos ataques después de una brevísima pausa
y esto tiene un significado muy poderoso en el preludio de un conflicto más grande en Medio Oriente. Hasta ahora, alrededor de estos 170 ataques que han ocurrido desde, repito, octubre del año pasado, pues han sido dirigidos en su mayoría a las bases estadounidenses, solo que están ubicadas en Irak y en Siria. ¿Con qué justificación? Bueno, casi siempre hay justificaciones diferentes, pero el fondo del asunto siempre es una represalia por el conflicto entre Israel y Hamás. Casi siempre es eso. Entonces, a Estados Unidos le está costando muy caro cada vez más sostener sus bases estadounidenses mientras ese conflicto no baje la presión. Muchos expertos en seguridad ya están confirmando esto, están viendo cómo estos ataques no están bajando en absoluto, al contrario, están aumentando su letalidad y ya estamos viendo cómo la violencia va en aumento. Y es casi pregunta obligada decir a dónde va a terminar esto, porque hay aproximadamente 900 soldados estadounidenses ahí en Siria, pero además hablamos de 2.500 que están estacionados en Irak. Todos ellos están involucrados en este tipo de acciones que se han justificado como una lucha contra el Estado Islámico, pero la realidad es que también es una lucha por el control de los recursos naturales de la región, porque sin estas bases Estados Unidos no tendría cómo influir eficientemente sobre el Medio Oriente ni cómo hacer un contrapeso efectivo. El Pentágono ya ha respondido en varias ocasiones con ataques aéreos en represalia, pero esto solo ha generado pues más indignación y una escalada en el conflicto. No ha disminuido en absoluto como hace algunos años, que bastaba con un ataque para manotear la mesa y decir, hey, cálmense, y las cosas se apagaban. Ahora, cada vez que se lanza un ataque de esto, parece que es como si le tiraran piedras a un panal y el enjambre saliera. De hecho, muchos expertos ya temen que los ataques de las milicias iraníes se vayan a intensificar en las horas subsecuentes, especialmente si se llega pues a percibir que la presencia de Estados Unidos es una amenaza directa ahora a los intereses de Irán en los ataques contra Israel, que pues seguramente así será, porque hace un momento hablábamos de cómo Estados Unidos ya está desplegando, llegaron ya los F-18, los Hornets a Jordania, pero también hace unos días se envió F-22, y aquí es donde la situación se está volviendo todavía más peligrosa, porque Irán ya demostró no solo que está dispuesto a usar a sus aliados regionales, sino que ahora tiene aliados mucho más poderosos que antes, como ya esta relación frontal y directa de Rusia con Irán, y pues ahora también tiene esta tecnología de los misiles hipersónicos, subsónicos, supersónicos, y es un juego de ajedrez muy peligroso porque cada movimiento que estamos viendo aquí parece ir dirigido a debilitar la posición del adversario, pero en este juego las piezas no son solamente bases militares, hay muchas vidas en juegos que se quedan siempre en medio de esto. Hay que echarle solamente un ojo a lo que está pasando en Palestina para darnos cuenta de cómo esto pasa. Hace unos días también Lloyd Austin había salido a advertir que no se confundieran, que no iban a permitir este tipo de ataques a bases en Medio Oriente, que estaban tomando medidas para proteger ya a las tropas, pero no parece francamente que esas medidas hayan sido ni suficientes ni efectivas, porque apenas hace 3 días el secretario de Defensa estaba anunciando esto, cuando no pasaron ni 48 horas ni 72 horas y ya estaba otro ataque más, otro que dio en el blanco. Y esto, claro, no está quitando el dedo del renglón de que la situación es sumamente volátil, que no es fácil desescalar esta situación, sobre todo, no solo entre Estados Unidos e Irán, sino también en toda la región. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que un ataque de este tipo tenga consecuencias más graves? Y yo creo que lo que hay que pensar es que si eso sucede, porque se corre el riesgo de que en cualquier momento suceda, ¿cómo va a responder Washington si estos ataques logran un número de bajas de las tropas estadounidenses? Entonces estaríamos hablando de una escalada, por supuesto.
hoy se está negando que haya heridos, pero las imágenes nos están mostrando una cosa totalmente diferente. Nos están mostrando que dieron en el blanco y que esto podría desencadenar una serie de respuestas y contraataques que van a empujar a Medio Oriente a un conflicto mucho más amplio, por supuesto, y no sería la primera vez. Seguramente, a mí me gustaría decirles que no, pero en la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, de nuevos ataques a bases estadounidenses, porque lo hemos estado viendo ya. Hace 3 días hablamos del último en Irak, hace 8 días hablábamos de otro, y todos han logrado tener cierto grado de letalidad. Y pues ahora hay que pensar un poco, si volvemos al escenario actual, pues nos encontramos con este patrón en donde ya estos ataques no son nada esporádicos, son muy persistentes, ya no son ataques simples con cohetes, ya ahora hablamos de drones, hablamos de misiles, hablamos de ataques furtivos, y todo esto nos está mostrando que ya hay una estrategia muy bien pensada, muy bien diseñada, no es un impulso del momento, ya hay inteligencia militar de por medio. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bueno, pues yo creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones de cómo, decimos en México, tenemos este dicho de juego que tiene desquite ni quien se quite, y parece que lo que estamos viendo aquí es un juego más de las guerras proxies, y ahora pues hay que considerar el contexto más amplio del asesinato del líder de Hamas en Teherán, que pues según Irán y los estados árabes ya han dicho que fue obra de Israel, y esto pues va a generar una escalada que se está esperando desde la semana pasada. Se están haciendo todos los preparativos para lo que parece ser ya el inicio de una guerra de guerras. Hasta el momento no ha ocurrido y dejémoslo así, pero francamente, si algo nos enseña la historia es que es solo cuestión de horas, de días para que esto suceda. ¿Y qué es lo que estaría en juego después de eso? Pues no se trata solamente ya, cuando eso pase, cuando el primer cohete explote, ya no vamos a hablar solamente de bases militares estadounidenses, ya no vamos a hablar solamente de una supuesta lucha contra el Estado Islámico, ni siquiera por el control de los recursos. Ya vamos a elevar el nivel de la discusión al control de todo Medio Oriente, de una región que ya de por sí era un campo de batallas geopolíticas que nunca se acaba y en donde cada ataque, cada represalia, cada movimiento estratégico, pues siempre es un paso más en esta peligrosa danza por el inicio de una guerra global que siempre es Medio Oriente. Y el problema es que este tipo de escenarios es fácil realmente perder el hilo o el límite de las consecuencias cuando este tipo de ataques son tan frecuentes, pero a veces nos acostumbramos a repetirlo sin pensar que cualquiera de estos, en un mal cálculo, puede desatar un verdadero conflicto global y que es solamente cuestión de tiempo para que eso pase. Hablamos de tensiones, que no podemos ignorar, por supuesto, todo el papel que se está jugando aquí, todos los intereses que están en juego precisamente en Medio Oriente, y pues vamos a ver en qué termina esto, en donde parece que la diplomacia ya está de vacaciones en la zona. Por eso precisamente la encuesta de hoy es: ¿crees que Estados Unidos pueda seguir sosteniendo sus bases en Siria? Yo leía un comentario hace un momento de uno de nuestros amigos que nos sigue en el chat que decía: es muy probable que suceda lo mismo que Afganistán. Y en efecto, ese es el gran riesgo que se corra en este momento, que se corre por las fuerzas estadounidenses, que terminen retirándose en huida si esto se vuelve insostenible. Las opciones para que ustedes voten en la encuesta son: sí, aún es viable que Estados Unidos pueda sostener estas bases; no, es insostenible; o necesitan reevaluar. Los invitamos a votar en nuestra encuesta por YouTube porque evidentemente a mí me parece que sí se corre el riesgo en estos momentos de que las cosas se salgan de control y que por lo menos, empezando por la base que está en Siria, que es más pequeña que la que se encuentra en Irak, pues sean en un punto muy cercano, insostenible, y en donde se ponga en peligro a esas tropas estadounidenses y no se le mandan o más refuerzos o se retiran. Esa parece ser la nueva realidad. Gracias a todos los que votaron en nuestra encuesta de YouTube.
¿Qué opinan ustedes? Pues el 58% cree que la situación de estas bases es insostenible, y yo coincido, sobre todo de la de Siria. La de Irak me parece que está un poco más protegida. El 24% cree que se necesita reevaluar y el 18% cree que aún es viable. Sobre todo si nos ponemos a pensar en este escenario en donde ya vemos como en el caso de Irak, pues Irak es un aliado, es un caso muy sui generis, pero lo mismo es aliado de Estados Unidos, que sostiene conversaciones con Irán. Entonces hay cierta protección que Irak provee a las tropas que están asentadas ahí. No por completo, pero no es del todo hostil. En Siria, pues está Bashar al-Assad, que es un aliado muy, muy cercano de Rusia. De hecho, la razón por la que Bashar al-Assad está en el poder es gracias a Rusia, porque sin el apoyo de los Wagner, sin la intervención de Rusia, Bashar al-Assad hace tiempo que no estaría en la silla. Esa es su realidad. Entonces, lo cierto es que las bases estadounidenses de Siria, esta base está en una situación muy, muy preocupante porque está en tierra hostil, en medio de pues un semillero de enemigos, en donde cada vez estos ataques son más frecuentes y dan en el blanco. El cielo de Medio Oriente está más cargado que nunca. Los cazas Super Hornet de la Marina de Estados Unidos están armados ya hasta los dientes con misiles supersónicos, misiles supersónicos que han aterrizado en estos momentos en Jordania, según nos están revelando ya varias fuentes, tanto occidentales como del mundo árabe. Esto no es un movimiento cualquiera, es una señal de que algo grande está por pasar y es serio. Estos aviones no están aquí por diversión, no es un ejercicio militar, no es una simple demostración de fuerza. Están ahí por una posible represalia iraní contra Israel. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo va a ocurrir esto que se está anunciando desde la semana pasada, en 24 horas, en 48 horas? Ya va una semana, no ha ocurrido, la amenaza es grande, ojalá no ocurra, no es que querramos que ocurra, pero si esto pasa porque ya son demasiados movimientos peligrosos, ¿qué rol va a jugar entonces Estados Unidos en este nuevo capítulo con el despliegue de estos aviones con misiles supersónicos? Con esos cazas ya listos para entrar en acción, pues la región está al borde de un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Las tensiones entre Irán e Israel, pues ya sabemos que no son algo nuevo, esto es algo de todos los días, pero ahora con este despliegue militar masivo, pues se está hablando de algo mucho más serio. No se trata solamente de amenazas vacías, ya estamos viendo una preparación concreta para un posible conflicto aéreo a gran escala que está siendo reportado por diversas fuentes. Estos aviones, los FA-18 de Super Hornet, que están llegando a la base de Muafaq Salti en Jordania, pues están equipados con misiles AIM-120. También los han equipado con misiles AMRAAM y también con misiles AIM-9X Sidewinder, que están diseñados pues para derribar cualquier amenaza que esté en el aire antes de que pueda acercarse demasiado a Israel. Estos misiles no solamente tienen un alcance impresionante, sino que también estarían diseñados para ser sumamente letales en cualquier escenario, en cualquier tipo de enfrentamiento. No estamos hablando pues de un simple acto de intimidación. Estamos presenciando, por supuesto, una estrategia de defensa muy avanzada que podría activarse en cualquier momento. ¿Qué ha llevado a que esta situación escale tan rápido y a un nivel que literalmente no se había visto en base al despliegue de tropas que hoy se está haciendo? Pues recordemos que la gota que derramó el vaso fue la muerte de Ismail Haniyeh, líder de Hamas en Teherán. Irán ha acusado a Israel de estar detrás de su asesinato y ha prometido venganza, pero ahora ¿saben qué? Resulta que Irán no es el único que culpa a Israel. Un error estratégico que le costará caro a Israel.
Esto declaró el jueves a la AFP el ministro iraní interino de Relaciones Exteriores Salih Bagheri, al referirse al asesinato del líder político de Hamas Ismail Haniyeh la semana pasada en Teherán. El incidente de Teherán y la agresión terrorista llevada a cabo por los sionistas no son solo una amenaza, sino también una violación de la paz y la seguridad internacionales. La República Islámica de Irán multiplica las amenazas de represalias contra Israel, que no reivindicó la muerte de Haniyeh el 31 de julio. El ministro acusó a Israel de querer extender el conflicto a otros países de Oriente Medio y aseguró que no está en condiciones de librar una guerra contra Irán. La acción que la República Islámica de Irán quiere emprender contra los sionistas se inscribe exactamente en el marco de la preservación de la seguridad y la estabilidad de la región. Bagheri habló desde Jeddah, en Arabia Saudita, tras una reunión de la Organización de Cooperación Islámica. Los 57 miembros de la OSI concluyeron con una declaración que designa a Israel como plenamente responsable del asesinato del líder de Hamas, que vivía en Qatar y tenía un destacado papel en las negociaciones indirectas para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El ministro iraní les respondió a los países occidentales que piden una respuesta controlada a Irán tras el asesinato de Haniyeh, señalándolos de no estar en condiciones de asesorar a la República Islámica, y afirmó que la intención de Irán no es la de desestabilizar a Oriente Medio. Los países occidentales que son miembros del Consejo de Seguridad deben explicar ahora por qué han obstaculizado los esfuerzos y bloqueado la adopción de las decisiones necesarias por parte del Consejo de Seguridad para hacer frente al crimen terrorista del régimen sionista en Teherán. Bagheri hizo un llamamiento a Estados Unidos y a otros países para que dejen de enviar armas a Israel, ya que pueden ser utilizadas en Gaza. También les instó a cortar la ayuda económica y las relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. Pues este es un ciclo que tristemente ya estamos acostumbrados a ver en esta región. Siempre un líder cae, las tensiones aumentan, el espectro de la guerra siempre se cierne sobre todo el planeta, lamentablemente, no solo en la región. La cuestión es que esta vez el contexto es muy diferente, porque Irán está herido y un Irán herido es un Irán muy peligroso y ya es la segunda ocasión. Bueno, realmente pudiera ser la tercera, si consideramos primero la agresión al consulado iraní en Siria con un bombardeo israelí. La segunda, llamémoslo accidente, por accidente se cae mágicamente el helicóptero del presidente y muere, del presidente iraní, Ibrahim Raisi. Y la tercera, pues el asesinato de este líder de Hamas, que miren, ya lo dije en otro podcast, el asesinato del líder de Hamas es algo que iba a pasar. Digo, estaba en eso. La cuestión es que haya sido en suelo iraní, en Teherán. Y entonces ahora el hecho de que este conjunto de estados árabes estén ya culpando a Israel, pues escala todavía más este conflicto. Y por el otro lado lo escala más la llegada de los cazas Super Hornets a Jordania, que es solamente la punta del iceberg, porque también se han desplegado aviones F-22 Raptors en la región. Antier precisamente llegaron ya aviones que son conocidos por su capacidad de sigilo, por su superioridad aérea. Y estos aviones no están allí por casualidad. Están en una posición para asegurar que cualquier movimiento de Irán sea contrarrestado de inmediato. Y por el lado de Irán, Sergei Shoigu estuvo esta semana por el bando ruso asesorando personalmente a Irán, enviando equipo militar a Irán. Incluso veía yo una nota y también una opinión, por cierto, de uno de los analistas de Negocios TV que decía que no descartaba el hecho de que Rusia pudiera armar a Yemen como represalia de que Washington ha estado armando a Ucrania. Entonces este conflicto está escalando demasiado rápido. Estados Unidos no está dispuesto, al parecer, a permitir que Irán tome represalias sin consecuencias y Rusia tampoco está dispuesto a que Irán se quede solo en el conflicto. Y están dejando muy claro que cualquier ataque va a ser respondido por ambas potencias con una fuerza sumamente devastadora. Por eso la situación aquí esta vez es tan alarmante. Y ahora en medio de todo esto queda Jordania, que es un país que siempre ha intentado mantenerse, digamos, al margen de las confrontaciones directas, pero ahora ya se encuentra en el centro de la tormenta. Nadie puede mantenerse ajeno ya, al parecer, a este conflicto en Medio Oriente. El que quiera incluso va a ser arrastrado a él y su espacio aéreo podría, de hecho, el de Jordania, convertirse
en un campo de batalla si Irán decide lanzar un ataque en represalia contra Israel. No sabemos si Jordania está preparado para manejar esta situación, pero el hecho de que ya haya aceptado que estos Raptors, estos Super Hornets, lleguen a suelo jordano para que sobrevuelen sus cielos, pues nos habla ya de que también se está involucrando en el conflicto. Y las estadísticas son muy claras. Cada vez que Irán y Estados Unidos se ponen en estos conflictos, en un desacuerdo, el precio siempre lo paga toda la región completa. Está probado desde el 79. Tensión tras tensión, hay muchos conflictos que siempre dejan rastros de destrucción entre toda la región de Medio Oriente, siempre se afecta a millones de personas, los precios del petróleo, y ahora con la muerte de Haniyeh, pues estamos viendo cómo esas viejas heridas hoy se vuelven a abrir. Las fuerzas iraníes están demostrando que no tienen miedo de responder, sobre todo cuando se sientan amenazadas, pero también ya respaldadas por potencias como Rusia, como China, como Corea del Norte, más sus aliados regionales que tienen una amplia red de aliados proxies, y con esto pues sus capacidades de misiles ya han mejorado drásticamente en los últimos años. No sería sorprendente ver un contraataque coordinado que tenga como objetivo no solamente Israel, sino también a las bases estadounidenses en la región. Hace unos momentos también se anunciaba el despliegue de Irán de más de 2,000 misiles, algunos de ellos con capacidad entre hipersónica y supersónica. Es grave la nota que hoy nos están mostrando los medios de comunicación, como por ejemplo Business Insider, de que Estados Unidos está desplegando Super Hornets con capacidad supersónica, pero Estados Unidos no tiene tecnología hipersónica. Irán sí, y ya la desplegó. Irán está desplegando más de 2,000 misiles, muchos de ellos subsónicos, supersónicos e hipersónicos. Y la pregunta ya no es si va a haber una respuesta. Al parecer ya nada más se trata de saber cuándo y cómo se va a llevar a cabo. Cuando esto pase, será una escalada total, porque a pesar de toda esta preparación, de todo este despliegue de armamento estadounidense, ruso, de todos los aliados regionales, pues sí hay ya en el ambiente esta sensación de incertidumbre, porque Estados Unidos e Israel no siempre están en la misma página cuando se trata de cómo manejar a Irán, y además no existe en estos momentos en el mundo tecnología capaz de frenar de forma efectiva un ataque hipersónico. No existe. El domo de hierro no sirve para eso. Ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Washington, ni Israel tienen la tecnología que sea 100% eficiente para detener este tipo de ataques hipersónicos, e Irán tiene esta tecnología. Israel seguramente está buscando un enfrentamiento directo para neutralizar esta amenaza iraní antes de que suceda. Se habla mucho, Israel lo está manejando como un ataque preventivo, es decir, Israel está explorando dar el primer golpe antes de que lo dé Irán para poder de alguna manera neutralizar estos riesgos. Pero Estados Unidos no está de acuerdo en eso. Estados Unidos en estos momentos parece estar más enfocado en evitar que este conflicto abierto estalle, porque una vez que estalle nadie lo va a parar. Y pues las próximas semanas u horas, no sabemos, van a ser cruciales para ver si esa diferencia de opiniones representa de alguna manera un obstáculo para que tanto Israel como Estados Unidos tengan una respuesta unificada y una defensa común, o si esta descoordinación puede abrir un flanco, una oportunidad para que Irán lo use. Y por ahora, pues lo que está claro es que cualquier acción iraní va a ser enfrentada con una respuesta inmediata y contundente, pero que también detrás de Irán hay el respaldo, por supuesto, de grandes potencias ya como Rusia, China, Corea del Norte, que son aliados en el caso de Corea del Norte que no se pueden menospreciar, ya lo vimos, y de Rusia y de China, pues ¿qué decimos? Por el lado israelí, el mensaje que Estados Unidos está queriendo mandar cuando vemos este tipo de notas que hoy nos muestran, pues es que el despliegue de estos cazas quieren decirnos que no van a tolerar ataques contra sus aliados, pero también en esta ocasión estos cazas corren peligro. Y el Medio Oriente, pues una vez más,
se está encontrando ya en un punto muy crítico porque estos movimientos de tropas, estos despliegues de aviones, estas tensiones diplomáticas ya están alcanzando su punto más grande, su punto máximo. Y pues la pregunta que nos queda es si vamos a ser testigos de otra guerra devastadora en la región o si se podrá frenar este ataque antes de que escale a un punto de no retorno, Alba. Pues yo creo que ya estamos casi desafortunadamente en esta área llegando al punto de no retorno porque estamos viendo cómo más naciones se van involucrando. De hecho, ayer veía unas notas de que ya estaban llegando también fuerzas aéreas estadounidenses a Chipre. Entonces ya se estaban organizando en Chipre justamente por el escenario que se viene. De hecho, ya varios gobiernos están mandando alertas, no todavía prioritarias, pero sí a los ciudadanos que estén pendientes de los canales oficiales de sus embajadas por si llega el momento de salir de la zona. En Líbano, por supuesto, muchos países están diciendo que todo mundo salga, porque todavía hay vuelos comerciales, porque en cualquier momento se va a desatar la guerra por allá, entonces que todo mundo salga para evitar bajas civiles. Pero sí vamos viendo cómo va aumentando la tensión y más naciones empiezan a irse preparando o empiezan a ir llegando fuerzas armadas de otras naciones a instalarse en su suelo para estar más cerca del conflicto. Veía que alguien decía, pero no que Estados Unidos no tenía hipersónicos. Bueno, lo que mandó Estados Unidos son armas supersónicas que están abajo de los hipersónicos. Los hipersónicos empiezan a partir del Mach 5. Los supersónicos no llegan al Mach 5. Entonces, no tienen, porque si tuvieran ya se las hubieran mandado. Uno de sus principales aliados de Estados Unidos es Israel. Hemos visto que aunque Biden públicamente sale y aunque no tiene muy buena relación con Netanyahu en estos momentos y salió y dijo que estaba over the top, las bombas siguen fluyendo hacia Israel, las armas siguen fluyendo. Hace una semana salieron notas de que Estados Unidos había hecho pruebas de misiles hipersónicos. No sabemos cómo salieron las pruebas, pero suponiendo... Ya lo podemos deducir, ¿verdad? Ya lo podemos deducir. Vamos a decir, salieron perfectas, aún no las tiene. Recuerden que la producción de arsenal en Estados Unidos... si hubiera sido exitosa, lo hubieran cacareado con bombo y platillo. Claro. Y ya lo hubieran anunciado con un nombre como... ¿Qué te gusta? Yo creo que hubieran anunciado el cohete escudo de plata letal del vampiro imparable. Una cosa así, porque siempre le ponen como Excalibur, una cosa de esas. Sí. Ya es como destructor del mal, porque acuérdate, el destructor del eje del mal. Sí, sería como, mira, te nos clonaste otra vez. Qué miedo. Sería algo así, ¿no? Un nombre como el Excalibur, no sé, siempre se ponen estos nombres rimbombantes. Sí. Porque, pues claro, es un producto. Y es un producto que está diseñado para venderse. Y son muy caros, entre es un más negocio. Llamativo sea el nombre, entre más así como el Excalibur o cosas así, pues más te da la impresión de que son sumamente poderosos. Que sea estético, que sea poderoso, que el nombre suene, que sea vendible. Que sea costoso. Para que, como ponen nuestras amigas en México y amigos, abro pedidos. Entonces, en estos momentos, si hubiera sido exitoso esa prueba, ya estaría abriendo pedidos. Pero no fue así. Entonces... Más allá de esto, Alba, aun cuando hubiera sido exitoso, que yo creo que no lo fue, ya no da tiempo de hacer una producción de aquí a mañana. No, pero por eso te digo, vamos a suponer que sí fue exitoso, porque no tenemos datos. Entonces vamos a suponer que sí fue exitoso, porque ellos hicieron público que iban a hacer las pruebas. Entonces fue exitoso, pero es lo que decía, la producción de armas en Estados Unidos, en esta parte del charco, es 4 veces más lenta de lo que es en algunas partes de Europa y por eso me estoy refiriendo a la producción que tiene Rusia en este momento. Mismos datos del Pentágono y que aceptó el secretario general de la OTAN, no son mis datos, ellos los tienen, 4 veces más lenta y ya no te puedo decir cuántas veces es más lenta que la de Corea del Norte, que a eso se están dedicando 24/7. Sí, y allá hacerlo es más barato porque pues claro, no se paga por hora. Y tampoco se paga 22 la hora, ni a 150. No, acuérdate que nos dijo nuestro amigo Palomino, compadre, por ahí si estás, que Raytheon está pagando en Estados Unidos 60 la hora. Imagínate. No, pues yo no creo que le paguen ni siquiera 20 el mes.
en Corea del Norte. Por eso, Entonces, 4 veces más lenta la producción y 4 veces más costosa. Sí. Bueno, regresando al tema de Israel, es que no hay tecnología hipersónica y tampoco daría tiempo, aun cuando hubiese sido esta prueba exitosa, en armar una producción que ya está instalada mañana. Sí tienen tecnología subsónica y tienen tecnología supersónica, no hipersónica. Entonces, esta tecnología, la que sí se tiene, lo mejor que se tiene, ya se está desplegando en Israel, la supersónica y la subsónica. Irán, por su parte, está desplegando ya la tecnología que sí tiene, que es la hipersónica. Bueno, hasta los hutíes tienen tecnología hipersónica. Yo no sé cómo Israel... Mira, te diría Estados Unidos, y me extraña de Washington y de Israel, que ya después de tanto tiempo no puedan iniciar la producción de la tecnología hipersónica. Me extraña de verdad, porque Israel siempre ha sido puntero en la tecnología militar. Sí. Algo realmente está fallando aquí. Y además Israel tiene muchas inversiones en la producción de la industria militar estadounidense. Casi todo eso es propiedad israelí. Sí, son los dueños. Entonces lo mismo, ¿no? Raytheon, Lockheed Martin han fallado garrafalmente en esto. Yo creo que debería de ser una prioridad del Departamento de Estado pues cambiar de proveedor, porque parece que estos que tiene no le han funcionado muy bien cuando hasta los hutíes ya pudieron desarrollar esta tecnología artesanal, Alba. Sí. Decían que nada más tenían palos y piedras, pero pues son palos y piedras hipersónicos. Hipersónicas. ¿Crees que este despliegue militar de Estados Unidos previene o provoca el conflicto? Las opciones son: previene un ataque iraní, provoca mayor tensión o es innecesario y peligroso. Los invitamos a votar en nuestra encuesta por YouTube. Así es. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que provoca una mayor tensión. Yo voy a ser honesta. Porque, como sabemos, no es un vecino o un visitante muy querido en la zona por obvias razones. Irak, Afganistán tienen serios problemas de la historia con Estados Unidos por justas razones. También su petróleo, las invasiones y todo lo que ha llevado consigo. Entonces, verlos llegar a la zona, pues es recordarles ese coraje que todavía tienen. De hecho, en muchas partes no se han ido. En Afganistán, recuerden que salieron literalmente corriendo, dejaron todo. Biden hizo una salida muy poco bonita para la Fuerza Armada estadounidense y dejó todo tirado, dejó armamento, dejó carros blindados, dejó helicópteros, dejó literalmente uniformes, zapatos, todo, salieron corriendo. Y las respuestas, los resultados de nuestra encuesta. ¿Crees que este despliegue militar de Estados Unidos previene o provoca conflicto? El 72% provoca mayor tensión, miren, estamos en la misma sintonía. 15% previene un ataque iraní y 13% es innecesario y peligroso. Pues vamos a ver en qué termina esta circunstancia. Ojalá no escale. Ojalá. Creo que mientras no suceda, todavía hay posibilidad de una desescalada. De una mesa al diálogo. Esto lamentablemente ha roto todas las negociaciones de paz que existían sobre la franja de Gaza, sobre Gaza. Y es clave porque de Gaza se desprende todo el conflicto. No se va a detener esta escalada si no se reanudan las conversaciones de paz en Gaza, porque prácticamente es lo que encendió este mechero y ahora hay que apagarlo, y hay que apagarlo donde inició. En un cese al fuego ayudaría mucho, por lo menos a bajar la presión. Ya no se trata de... Sí, ya no se trata de quién tiene la culpa, quién inició. Iniciado ya está. La cuestión es cómo va a terminar. Y eso, amigos, eso es lo más preocupante aquí. Los equipos militares de la OTAN en Ucrania están al borde de desatar un desastre nuclear sin precedentes. No se trata de ojivas nucleares como se podría uno imaginar. Se trata de algo mucho más insidioso. Mercenarios, algunos dicen que en realidad serían soldados de la OTAN disfrazados de mercenarios, otros dicen que serían especialistas provenientes de países miembros de la OTAN también. Pero además, no es solo eso. Este grupo, Kamikaze, también estaría siendo representado en estos momentos por prisioneros liberados ucranianos, mandados ya al frente del territorio ruso para hacer esta invasión. Pero no solamente es eso.
El plan sería volar la central nuclear de Kursk. Es una planta que está situada a solo 75 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y este ya se ha convertido en el epicentro de una operación que, si llegara a tener éxito, podría cambiar el curso de la guerra y provocar una catástrofe de magnitudes incalculables. Lo más preocupante es que ya se encontraron fragmentos de misiles fabricados en Occidente que se encontraron precisamente en estas zonas críticas, y la seguridad de la planta nuclear pende en estos momentos de un hilo. ¿Qué pasará si estos intentos continúan? ¿Qué pasaría si realmente lograran tener éxito? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Pues no sabemos si Ucrania o la OTAN, pero realmente ¿qué hay detrás de este plan? Al final de este tema viene una verdad reveladora que da un giro totalmente impresionante que pocos nos esperábamos. Alguien en el chat decía hace unos momentos: Ucrania tiene el derecho a defenderse, y por supuesto, esto es una guerra, y Ucrania tiene todo el derecho a contraatacar y defenderse. El problema es que, curiosamente, con este ataque perdería Ucrania, y no solamente en términos militares, perdería muchísimo dinero. ¿Y saben también quién perdería? Europa y Rusia. La pregunta es, ¿entonces quién gana? Y no nos dejemos engañar, porque parece que la central nuclear era el objetivo 1, pero hay un plan B. Uno que es bastante atractivo. Y mientras estos esfuerzos de Rusia para proteger la central nuclear de Kursk se están intensificando, ya la realidad es bastante clara. La situación es cada vez más peligrosa. Lo que muchos pues no quieren admitir es que esta no es una simple confrontación militar como las que siempre estamos aquí informando acerca de la guerra. Estamos hablando de algo totalmente diferente. Parece que el soldado Zelensky está completando una misión kamikaze para Ucrania. Estamos hablando de un intento deliberado por parte de Kiev y sus aliados occidentales de llevar este conflicto a un nivel completamente nuevo. Un nivel donde las consecuencias no se limitarían a simples pérdidas de vidas humanas, que ya eso sería gravísimo en el campo de batalla, sino que ahora es una amenaza de contaminar el futuro de toda una región por muchísimas décadas o siglos. Un desastre nuclear. La operación especial para proteger esta región de Kursk ya ha entrado en marcha, ya van 5 días, y cuando parecía que las fuerzas ucranianas habían sido contenidas, la verdad es que después Ucrania siguió enviando más y más tropas en las últimas horas, pero no cualquier tropa, repito. Ya estábamos hablando de algo muy coordinado, estábamos hablando de tropas de mercenarios y también de expresidiarios que fueron liberados de las cárceles de Ucrania y forzados a ir a esta misión suicida con un fin específico. Además de que intensificaron pues también los ataques a distancia. Esta no es una escaramuza más. Ahora estamos viendo que se trataba de un esfuerzo concertado precisamente para mantener el control, digamos, sobre parte del territorio ruso durante el mayor tiempo posible con un objetivo muy específico. ¿Por qué Kursk? ¿Qué hace que esta región sea tan importante en la estrategia, no de Zelensky, en la estrategia de la OTAN y sus aliados, uno muy clave? Y precisamente hablando de claves, la respuesta está en la infraestructura crítica que se encuentra aquí. Ahora, muy seguramente el chantaje de la amenaza nuclear a estas alturas ya está neutralizado. En estos momentos, el Kremlin tiene máxima prioridad precisamente en defender la planta nuclear que está en Kursk, y que, pues, si lo que estamos leyendo en las últimas horas llega a ser cierto, pues esa amenaza nuclear estaría siendo descartada, al menos ya estaría fuera de peligro. Pero hay que tener mucho cuidado, porque parece que este plan tiene toda la huella de la OTAN por todos los lados, y puede ser que la central nuclear de Kursk no sea el único objetivo de esta misión suicida ucraniana, que podría tener otro objetivo, que sería una pequeña ciudad del Oblast de Kursk, casi insignificante. Déjenme mostrárselas en el mapa porque me parece que resulta bastante ilustrativo ver esa ciudad, la que ven ustedes en morado, que se llama Sutsa. Sutsa es una ciudad que puede parecer pues que no tiene mayor relevancia, es un lugar pequeño,
está a apenas 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Básicamente, si ustedes dan unos pasos en el límite de Sutsa, ya están en territorio ucraniano. Pero justo allí resulta que hay una gran instalación muy importante y no es una instalación nuclear. Esto que les voy a decir, amigos, ya está siendo confirmado por fuentes rusas, por fuentes ucranianas y por fuentes occidentales. Ucrania acaba de tomar una pequeña estación de medición de gas de Gazprom en Sutsa. Esta es una fuente ucraniana que lo confirma, pero esta también es una fuente rusa que lo confirma. Controlar estas instalaciones no solamente le estaría dando a las Fuerzas Armadas de Ucrania una ventaja estratégica crucial, sino que también les va a proporcionar una moneda de cambio en las negociaciones. ¿Saben por qué? Es muy sencillo. Algunos expertos ya están diciendo que la captura de Sutsa por parte de Ucrania podría llevar a una interrupción completa del suministro de gas ruso a través de este sistema de transporte que pasa por Ucrania, de este gasoducto. ¿Cómo se llegaría a eso? Bueno, pues la lógica es simple. Si vemos incluso nada más la imagen, podemos ver ahí una válvula y entonces ya nos imaginamos que si Ucrania controla Sutsa y decide cerrar las válvulas, pues Rusia tendría muy pocas opciones para seguir enviando gas a Europa a través de esa ruta. Pierde Rusia, por supuesto, pero pierde más Europa, porque este corte llevaría a un caos energético, especialmente en países como Eslovaquia, Austria, Italia, Transnistria, Hungría. Muchos de estos países son miembros de la OTAN y va a colapsar su sistema energético. Entonces, Zelensky la está haciendo aquí de terrorista energético para sus propios aliados, que dependen de ese gas ruso que pasa por esta línea y que llega hasta sus países. Entonces, hay otros analistas que también es importante ver esta versión, que dicen que esto no es así. Hay otra versión que dice que Sutsa es muy importante, por supuesto, pero que ahí solamente hay una estación de medición, no es una estación compresora. Si esto fuera cierto, pues esto significaría que Sutsa se encarga principalmente de medir el volumen de gas que fluye, asegurándose de que todo esté en orden antes de que el gas sea enviado a Europa. Entonces, incluso si Ucrania tuviese el control de Sutsa y esta versión fuera cierto, pues no significa necesariamente que vayan a cortar el flujo de gas tan fácilmente o que eso afecte directamente el funcionamiento general del sistema de gasoductos. Esa es la segunda versión. Pero cuando yo veo aquí que el mismo Sputnik, que es un medio ruso muy ligado al gobierno, nos da a las versiones pues, del gobierno ruso, pues nos habla acerca del valor tan importante y crítico de esta válvula de gas para Europa, pues quiere decir que no es cualquier punto en el mapa. Y aquí yo creo que es muy importante no perdernos en el punto más crucial, que es el hecho de que Gazprom ha reportado incluso un ligero aumento en la capacidad de la última línea operativa del sistema de transporte de gas de Ucrania. Eso lo que nos dice es que el flujo hasta estos momentos pues sigue estando estable, pero eso no quiere decir que vaya a seguir así. No necesariamente implica que Ucrania vaya a cerrar la válvula de inmediato, pero sí que tiene la intención de usarla como un arma muy poderosa. ¿A quién le va a apuntar esa arma? Y también hay que tener en cuenta algo muy importante. De las dos líneas principales de gas que atraviesan Ucrania, la línea sur y la línea norte, actualmente solo la línea de gas norte está funcionando. Y su entrada se realiza precisamente a través de Sutsa. Y Ucrania gana muchísimo dinero porque imagínense, están en guerra, no le van a hacer un favor a Rusia dejando que pase gas por territorio ucraniano. ¿Por qué lo hace? Porque Rusia, a pesar de la guerra, le paga muchísimo dinero a Ucrania por permitir el tránsito del gasoducto a través de territorio ucraniano. Y porque además los países de Europa dependen de ese gas que pasa por Ucrania. Esa es una línea que no se ha cortado, que ha sido intocable, porque es vital, porque ahí se bombean alrededor de 15,000 millones de metros cúbicos de gas al año. Imagínense de lo que estamos hablando. A través de aquí, casi todo el gas de Eslovaquia,
de Austria, de Italia, de Transnistria, repito, mucho del gas de Hungría, pues se ve beneficiado, dependen de eso. Pero Ucrania también toma parte de ese gas ruso para sus necesidades internas, es decir, Ucrania también se abastece de ese gas ruso barato. Lo interesante, y fíjense, aquí llegamos a un punto muy revelador de este tema, es que aunque Ucrania toma parte de ese gas, lo compensa con la producción de sus propios campos en el oeste de Ucrania, y eso hace que tenga un equilibrio que hasta ahora ha funcionado sin mayores problemas. Y hay un factor clave que no podemos ignorar. En diciembre del 2024 ya va a expirar en unos meses este acuerdo de 5 años entre Gazprom y Naftogaz. Y Zelensky ya dijo, ya fue muy claro que no va a renovar ese acuerdo. Pero resulta que ese acuerdo era vital porque regulaba el tránsito de gas ruso a través de Ucrania hacia Europa, sus aliados, los que le dan dinero. Si no renueva Zelensky ese acuerdo, pues Europa va a sufrir muchísimo. Y Ucrania también. Ambos. Pero ¿saben quién ganaría miles de millones de dólares si Ucrania hace esta tontería para perjudicar a Ucrania y a Europa? No sería la Unión Europea, no ganaría Rusia, no ganaría Ucrania. Todos estos perderían muchísimo dinero. El único ganador con esta jugada de Zelensky, del soldado Zelensky, sería Estados Unidos. Y aquí es donde la situación se vuelve todavía más interesante, porque si es este el verdadero objetivo del ataque, pues Kiev no necesitaría entonces invadir, déjenme mostrarles el mapa, no necesitaría invadir físicamente la región de Kursk. El hecho de que estábamos viendo que ya se había neutralizado este ataque, pues quiere decir que nunca fue tal vez ese el principal objetivo de la misión, porque su misión no sería, la misión de Zelensky no sería darle un avance en el frente a Ucrania, no sería beneficiar a su país, no sería replegar a las tropas rusas, ni siquiera sería darle un beneficio tangible a Ucrania. El único objetivo de este ataque de Zelensky en realidad sería una chamba sucia para detener el flujo de gas ruso, y esto confirmaría que toda esta guerra se ha tratado sobre la obsesión casi enfermiza de la familia Biden con el gas ruso y las vías de tránsito ucraniana, en las que por cierto trabajaba el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, a través de una de estas empresas de gas, Burisma. Y ahora simplemente podría Ucrania cerrar esa válvula antes de que se vaya Biden para terminar la misión, y para eso tienen al soldado Zelensky, y esto pondría a Europa en una posición muy difícil, especialmente porque tendría que explicarle a sus socios europeos por qué se quedaron sin gas ruso justo cuando más lo necesitan. El invierno viene. Y también tendría que resolver sus propios problemas de suministro interno en Ucrania, que depende también de ese gas ruso para abastecer a su región oriental. Y es que si el suministro de gas a Europa se interrumpe, redirigir todos esos flujos de gas desde el oeste de Ucrania hacia el este del país iba a ser muy complicado y costoso. Eso va a tomar mucho tiempo. Además, un ataque a la región de Kursk lo que podría causar aquí es obligar a Rusia a expandir más su cinturón de seguridad, pues para proteger sus intereses, y eso a su vez va a escalar todavía más el conflicto y Ucrania perdería más territorio. Entonces, si Ucrania pierde más territorio, si Rusia pierde también el tránsito de gas, si Europa pierde muchísimo dinero y se pone en jaque energético, y Ucrania no renueva este acuerdo y también pierde más dinero, ¿quién gana? Europa se queda sin el gas ruso, va a tener que depender todavía más del gas natural licuado, pues estadounidense, que es el único que le quedaría disponible. Más caro, mucho más caro por supuesto, pero sería ya prácticamente la única opción disponible. Y esto no solamente aseguraría la dependencia de Europa del suministro energético de Estados Unidos ya por completo, sino que también le daría a Washington una ventaja estratégica poderosísima en cualquier negociación futura con Rusia. Ojo, no dije a Ucrania, dije a Washington. Entonces, mientras algunos expertos están ya diciendo que la captura de Sudzha no es tan importante, el hecho de que hoy estemos viendo que incluso medios rusos estén hablando de esto,
pues quiere decir que sí lo es. Y que realmente esta guerra siempre se trató del control de gas europeo y que antes de que se vaya Biden se va a asegurar de que Zelensky haga esta misión suicida con expresidiarios, con mercenarios, como sea necesario, pero tiene que completar la misión. Y la misión es cortar todas las arterias de gas ruso para sustituirlas por gas estadounidense, Claro. Alba. Dirían en el James Bond, es tu misión si decides aceptarla, pero Zelensky ya decidió aceptarla cuando inició todo. Cuando inmiscuyó en los asuntos de Ucrania al hijo del presidente estadounidense, cuando inmiscuyó a Hunter Biden. Entonces, ahí aceptó la misión. Entonces, ahorita ya no le queda de otra más que hacerla, sí o sí, porque firmó el contrato. Muchos decían en el chat, ¿y no será también una manera de chantajear a Europa? Pues puede ser, pero realmente, si vemos la historia, ¿por qué empezó el conflicto? De hecho, Donald Trump, en los primeros debates que tuvo cuando estaban en la carrera presidencial, Donald Trump para la reelección y Biden para ser presidente, le dijo, porque tu hijo está en negocios en Ucrania. Y recuerdan que hasta le quitaron las redes sociales, lo silenciaron, y el otro decía, estás loco, mi hijo no tiene nada que ver con esto. Todo empezó por eso, justamente esta guerra empezó por los intereses de la familia Biden en el gas ucraniano. Ucrania no es novedad, porque la corrupción no solo existe en América Latina, también existe en otros países, empezando por Ucrania. Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. No nada más en América Latina se presionaba, señores, también por allá. Entonces, imagínense, llega a uno de los países más corruptos de Europa, el hijo de uno de los presidentes más corruptos que ha tenido Estados Unidos. Cierto. Porque Vaya combinación. No me vengan a decir que no. Ha habido tráfico de influencias en los procesos penales del hijo del presidente. Por supuesto, no lo han tratado como a cualquier ciudadano estadounidense. Ha tenido el favoritismo porque es el hijo del presidente. Cualquier otro ciudadano de a pie, con los mismos cargos que el hijo del presidente, no estaría en la calle. Estaría preso pagando multas enormes. Pero estamos hablando del hijo del presidente. Entonces, ahí sí no. Ahí sí la ley no aplica. Hasta con el perro. En Estados Unidos, si un perro muerde a alguien, lo duermen. El perro del presidente de Estados Unidos. Y él no que esté de acuerdo, pero la ley debe ser pareja. El perro de la Casa Blanca ha mordido a un montón de gente y ahí sigue. Del servicio secreto. Ajá. Entonces, flujo de influencias por todos lados. Y lo vemos hasta aquí en Ucrania. Desafortunadamente la guerra por eso empezó. Dice nuestra amiga Sara Castillo, si Estados Unidos no abastece, no les da. Morirán en invierno. Vean antes, ha sucedido, ¿no? Puede abastecer a toda Europa menos Estados Unidos. Pues es que el negocio del gas está... Sí, pero fíjate, Alba, muy interesante lo que dice Sara Castillo. Si esto lo hubiera hecho Zelensky hace unos meses, por ejemplo, le daba tiempo a la Unión Europea de ver de dónde sacaba gas, mediaba con Ucrania, le decía, oye, no te pases porque todavía no te he aprobado un paquete de ayuda más, no te voy a enviar más armas, eso no me lo toques. Pero lo hace ahora, a unos meses del invierno, pero también antes de la llegada de Trump. Ya no importa, Alba, cuando Trump llegue, si esta guerra se acaba, Ucrania habrá perdido muchísimo. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que la misión se cumplió. Claro. Y la misión es asegurar que las empresas de gas a las que representan los intereses, por supuesto, de la familia Biden, pues hayan ganado lo suficiente en este conflicto. El conflicto se acabará, pero esas empresas seguirán ganando mucho dinero porque ya se voló el Nord Stream 2, porque ya se cortaron las arterias precisamente de gas en todos los lugares involucrados. Y precisamente por eso, mira, el hecho de que veas que hasta los medios ucranianos estén confirmando ya en estos momentos, este es un medio ruso, pero este es un medio ucraniano, y el Washington Post, pues es que este era el verdadero objetivo en Sudzha. Era asegurar esta estación. Claro. Pero dices, ¿por qué asegurarían una estación en donde Ucrania pierde muchísimo dinero si lo hace? No tiene sentido. Eso estaba excluido de la guerra porque de aquí se financian. Mira, ¿qué queda en Ucrania, en la economía ucraniana de bueno en estos momentos que siga funcionando? La economía ucraniana está en ruinas, está en serios problemas. Necesitan de cada dólar posible para funcionar.
Y el hecho de que esté cortando esto, pues simplemente no tiene sentido porque van a perder miles de millones de dólares. Pero a él no le importa porque él ya se llevó una muy buena tajada. Y lo que también me queda claro es que, entonces, no importa cómo salgan las elecciones en Estados Unidos, Biden ya aseguró, para lo que lo pusieron ahí, ya aseguró el pastel, por así decirlo. Tampoco importa, porque seguramente si llega Donald Trump va a acabar esa guerra y va a pedir que en Ucrania se hagan elecciones. Entonces Volodymyr Zelensky se va a tener que ir, pero tampoco le importa porque él ya aseguró su futuro y el de toda su descendencia. Sí, pero Trump tiene muchas cuentas, muchas facturas pendientes con Biden. Sí. Y sabe que si algo le va a doler a la familia Biden es que se reviertan estas cuestiones del gas ucraniano, sí, porque desde antes que Biden fuera presidente ya había muchas acusaciones con respecto a los vínculos de la familia Biden con el gas ucraniano y el gas en la región. Sí. No nada más en Ucrania, en toda Europa. Entonces, miren cómo escaló la situación de Hunter Biden trabajando en una empresa de gas ucraniano, Burisma, no la gran cosa, $95,000 al mes era lo de menos, era todo lo que ganaba asegurando los negocios alrededor del gas. Sin experiencia, sin nada Sí. del rubro del gas, solo por ser el hijo de Biden. Lo único que sabe hacer es líneas finas, pero de ahí en fuera no sabe hacer nada relacionado con el gas. Estas líneas no son precisamente de gas las que sabe hacer, Alba. Ahora miren cómo ha evolucionado el negocio, que ya se cortaron todas las arterias del gas en la región y pues ya estamos viendo cómo es un monopolio. Sí. Lo único que faltaba para cerrar ese monopolio era justamente, Alba, esta arteria. Era la única que quedaba ya fija, importante pues, una arteria importante para Europa y ha sido tomada. Ahora, Alba, no sabemos cómo vaya a terminar esto. ¿Podrá liberarse esta arteria? El problema no es que Rusia no pueda lanzar un ataque a gran escala. El problema es que al lanzarlo, pues allá hay gas. Sí. Imagínate, lanza una bomba ahí, vuela todo. Entonces la cosa es ver qué sucede. Seguramente puede rodearlos, cortar todas las líneas de suministro hasta obligarlos a la rendición. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que en represalia ya se lanzaron al otro punto que ustedes ven ahí, que es Sumy. Ayer se lanzaron ataques con bombas FAB-3000 sí. Y esto apenas está comenzando y va a tener una profunda consecuencia precisamente en Sumy, de una región que estaba del otro lado en Kursk. Y si tú te fijas, Alba, está más cerca para Rusia atacar Sumy de lo que para Ucrania estaba atacar Kursk. Sí. Pero nunca fue ese el objetivo. No. El objetivo fue Sudzha. Y yo creo que pocos pensábamos que esto ocurriría porque es algo en donde Ucrania perdía. No ganaba nada, perdía todo. Pero ahora nos queda claro con esto que Zelensky no sirve a los intereses de Ucrania en absoluto. No, por supuesto que no. Sirve a los intereses de sus patrones. Bueno, la encuesta de la tarde, del día, Alba, bueno, ya tardes aquí en Ontario, ¿quién crees que planeó el ataque de Sudzha? ¿La OTAN para poner en jaque a Rusia? ¿Ucrania para recuperar territorio o Estados Unidos para vender más gas? ¿Ustedes qué opinan? Mira, dice nuestro amigo Javier eso beneficia a Estados Unidos y México. Recuerden que hasta vino el presidente de Alemania para acordar el comercio de gas. Pues, no, de hecho también vino a Canadá, estuvo en gira también en Canadá buscando gas. Pero vamos siendo honestos. Tú sabes perfectamente que tenemos un vecino en medio entre México y Canadá. Nuestro vecino de en medio es Estados Unidos. Y que las economías, aunque nos guste o no, la economía canadiense está muy entrelazada a la economía estadounidense y la economía mexicana también está muy entrelazada a la economía estadounidense. ¿Que no es un vecino fácil? Por supuesto que no. El mundo lo sabe. Entonces, ¿tú crees que muy fácilmente va a permitir que México comercie gas con Alemania o que Canadá, aunque es miembro de la OTAN y aunque es miembro del G7 junto con Alemania comercie? Alguna que otra migajita. Exacto. Lo que no pueda abastecer Washington, pues mira, oye, pero no me das lo suficiente. Lo poco que te falta, no te preocupes que te lo va a vender México. Pero antes Canadá. Primero Canadá. Fíjense. Porque sí. El gobierno de la doctora Sheinbaum no es el gobierno que Estados Unidos quería en México. No, porque mira, Alba,
si no se hubieran revertido las reformas energéticas de Peña Nieto en este sexenio, el plan hubiera salido redondo. Claro. De hecho, hay una disputa energética en estos momentos a través del TEMEC de Estados Unidos contra México. Estados Unidos ya denunció. Se le unió Canadá. Sí, Estados Unidos y Canadá denunciaron a México porque, claro, el plan era redondo. Que empresas estadounidenses pudieran asentarse en México para ayudar en refinación, en exploración, en producción, no ya nada saben, más de crudo, también las Madres Teresas de Calcuta. en el gas. Entonces, pues aquí hubiera salido muy bien el negocito porque aunque hubiese sido gas mexicano, pero procesado o transportado por empresas estadounidenses que son las que iban a sacar la verdadera ganancia, como en la Guyana. Como en la Guyana. Exacto. Al final se revierten esas reformas. Estados Unidos sigue ahí en el tema energético muy enfrascado con México. Igual por eso. con el maíz transgénico. Claro, entonces no va a permitir que México venda una cantidad importante. No. Alguna migaja que no puedan ellos, porque claro, va a decir, bueno, de que se lo venda Rusia, mejor yo te lo garantizo aquí. Pero en la medida en la que yo pueda abastecer ese mercado de una forma más eficiente. Y en la medida eficiente, en la que yo pueda tener el control de eso, en donde no vayas tú a querer saltarte las trancas. Claro. Porque si algo no le gusta es que le crezcan los enanos. Sí, y ya veremos ahora que llegue Trump, pues cómo se revierte esta situación, Alba, porque más que tratarse del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que seguramente verá aquí Trump es el negocio que hizo Biden, que fue estratosférico. Ya el mismo Trump había acusado a Biden en el debate de la elección anterior de que tenía fuertes intereses en el gas ucraniano y que iba a llevar al mundo a una guerra por ese gas. Y dicho y hecho. Sí. Le decían que era un loco, teorías de la conspiración, le quitaron sus redes sociales. Claro, porque a este poderoso grupo, olvídense de Biden, al poderoso grupo que está detrás de esto, que ya hablamos el otro día de estos, que es un gobierno mundial. No soy un loco conspiranoico, es la realidad, amigos. Son empresas muy poderosas que controlan las agendas de los gobiernos. Y todo este negocio de la guerra ya nos quedó claro que se completó, Alba, y que se trató de gas. De eso se trató. Y bueno, pues parece que la misión se cumplió. Muchas gracias a nuestros amigos que votaron en la encuesta. ¿Quién crees que planeó el ataque a Sutsa? El 64% cree que la OTAN para poner en jaque a Rusia, el 27% cree que Estados Unidos para vender más gas y el 9% que Ucrania para recuperar territorio. Yo francamente creo que fue la administración de Biden para completar el círculo del negocio del gas. Pero vamos a ver, Alba, pues en qué termina esto porque no sabemos qué vaya a pasar. Hoy tienen el control en Sutsa. Confirmado ya por fuentes ucranianas, rusas y occidentales. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, que seguramente es prioridad en estos momentos en el frente de batalla. Parece que ya incluso esta es la prioridad. Ya no es, por cierto, creo que también en esto sí pudiera ser un gran acierto para Ucrania, indirecto, porque en estos momentos la prioridad no será tal vez otras regiones del frente, sino recuperar este pequeño lugar. Así es. Entonces, pues vamos a estar hablando de esto, amigos, a cómo vaya fluyendo la información. Gracias por unirse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.